Siempre he dicho que el que trabaja, invierte, genera empleos, merece respeto, protección. El que logra un patrimonio con trabajo de acuerdo a la ley, merece respeto. No todo el que tiene es malvado. Yo estoy en contra de la riqueza malavida, de los que utilizan un cargo público, una relación, y mediante el tráfico de influencia o la entrega de contratos, de bienes, se hacen inmensamente ricos, de la noche a la mañana. Se hacen grandes con la riqueza malavida. Esos son los que no deben de permitirse, o esos son los que hay que señalar, incluso estigmatizar. El empresario es una gente creativa, trabajadora, que hace todo un esfuerzo para mantener su empresa, para garantizarle trabajo a sus empleados. Esto que vimos de los pequeños empresarios del Seguro Social, cómo a pesar de que se cae la economía o empieza a haber problemas por la falta de movilidad, por la pandemia, y resisten y mantienen a sus trabajadores porque tienen sentimientos. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Ahora sí, con el programa de Quédate en tu casa, por la influencia y por la pandemia que estamos viviendo. La influenza, esa ya la vivimos hace varios años, pero la pandemia, la que estamos viviendo del coronavirus, que esta sí es de verdad terrible, es un virus que nos causa la muerte si no nos cuidamos, o depende también. Hay mucha información que habla de que pues puede ser que no tengas síntomas y que seas portador, en fin, así como lo del VIH, ¿no? Del SIDA, que hay muchos que son portadores, no desarrollan síntomas, pareciera ser que no tienen nada, pero sí son portadores de este virus, de este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Igual pasa con lo de la pandemia, que pareciera ser que hay personas que, según los datos que han dado a conocer, que no tienen nada, pero son prácticamente portadores. Bueno, desde la comunidad de sus casas, de verdad muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias por vernos, por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a todos, y bueno, y por hacer clic, ¿no?, en el amplio mundo de las redes sociales aquí en NP Noticias de la tarde. Siempre lo hacemos con muchísimo gusto, de verdad nos da muchísimo gusto, a pesar de todo lo que puedan manifestar. A nosotros no nos causa ni nos afecta lo que usted pueda pensar, porque usted tiene su mejor opinión, usted tiene su mejor análisis. Nosotros únicamente tratamos de darle nuestra propia opinión. Y mire usted, pues acaba usted de escuchar al presidente lo que está diciendo, ¿no?
Aquí en Coatzacoalcos tenemos muchos casos, a nivel nacional muchos casos. Ya lo platicaremos en un momentito. Hoy es miércoles 13 de mayo, ya 13 de mayo del año 2020, y como siempre transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias por sintonizarnos. Bueno, tráfico de influencias, le faltó decir al presidente también el conflicto de interés, la riqueza mala vida y el uso del cargo público que le cae como anillo al dedo a varios funcionarios, como al hijo de Manuel Bartlett, a la propia Rocío Nale, quienes vienen traficando precisamente con sus influencias ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde parece ser que este organismo del gobierno del estado, esta institución se ha convertido en la caja chica y en el rostro de la corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así parece que es, ¿verdad? Desde luego. Ya le platicaré más a detalle el caso de la señora Rocío Nale, la senadora con licencia, cómo es que recomendó a su compadre Arturo Quintanilla de aquí de Coatzacoalcos para que le lograran adjudicar un contrato millonario a sus sobrinos de alrededor de 114 millones de pesos. Sí, así como lo oye. Y hace rato hablaba el presidente de la riqueza mala vida, del tráfico de influencias y hablaba también de cómo utilizar el cargo público para hacerse de riquezas, ¿no? De negociar. Parecía que estaba hablando de sus hijos, ¿no? Sinceramente. Pero bueno, hay muchos temas que vamos a tratar. El día de hoy yo me quiero abocar a uno muy importante porque tiene mucho que ver con esa forma en que el presidente quiere medir nuestra riqueza. La riqueza moral de la que él ha venido hablando, la que ha venido señalando, que viene a sustituir pues el Producto Interno Bruto con el que se mide la riqueza de un país, de lo que produce, la generación de empleos. El presidente de la República ha dicho que es mejor ser pobre, que es mejor tener un par de zapatos y no dos, que hoy los extravagantes son mal vistos y que la pobreza causa felicidad y que es mejor ser pobre y no heredar deshonra a la familia. Todo eso está muy bien, pero eso, ¿sabe qué? Eso no alimenta, eso no da de comer. Lo cierto es que el mal manejo de la pandemia, no nada más en México, también creo que ha sucedido en varias partes del mundo, nada más que en menor medida los desempleos, desde luego, pues se han ido generando, al menos en este país, con mucha intensidad, porque no ha habido ningún apoyo del gobierno federal para los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios en este país. Ayuda de 25,000 pesos, que son un crédito, que no van a servir para nada, no hay, ya no le llame usted condonación, llámele prórroga que estaban pidiendo los grandes empresarios para pagar sus impuestos, tampoco hubo ese apoyo. Hasta hoy se habla aproximadamente de 750,000 empleos en mes y medio que se han perdido. De marzo a abril se perdieron 753,000 empleos en mes y medio. Esta gente, desde luego, pues muchos de ellos vivían con lo mínimo que les puedan proporcionar. Estamos hablando de unos 3,000, 4,000 pesos y tienen familia. Esta gente que vivía ya en pobreza, pues prácticamente pasarán a engrosar las filas de la pobreza extrema. Vivían ya en pobreza, ahora pasarían a formar parte de esos tantos millones que tenemos aquí en nuestro país, más de 60 millones ya, que pasarán a formar parte de los pobres, los más pobres, la pobreza extrema, la gente que no tiene para comer, la gente que no tiene ni siquiera un salario para vivir al día. Para que se dé usted cuenta qué es lo que ha ocasionado este mal presidente que tenemos, más allá de lo que usted pueda pensar. Es la realidad de lo que vivimos hoy y según han dicho los organismos empresariales, el INEGI, estamos hablando de que al finalizar este mes que estamos viviendo el día de hoy,
Al finalizarlo seguramente llegaremos a 1 millón de desempleados. Imagínese usted, 1 millón de desempleados como nunca en la historia se habían perdido. 1 millón de desempleados que pues prácticamente tendrán que buscar qué hacer. Ya no le hablo de aquellos informales, le estoy hablando de los datos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las medidas de distanciamiento social adoptadas para evitar la propagación del coronavirus tuvieron un efecto en la actividad económica y reflejan una fuerte caída en el empleo, ya que en mes y medio se perdieron, escúchelo usted muy bien, 753,280 puestos de trabajo formales. Dice el presidente que ser pobre nos da felicidad, que la persona que es pobre es más feliz. Pues si de eso se tratara y le preguntáramos a toda esta gente, pues seguramente le mentarían la jefa, ¿no? Porque la verdad es que pues se requiere comer, se requiere vivir bien, tener un bienestar, cosa que el presidente de la República no ha tenido la capacidad para generar estas condiciones. Esta cifra pone al país en un escenario en el que al cierre del 2020 el total de empleos perdidos ronde el 1 millón de plazas, lo han dicho los expertos. El IMSS reportó que en abril del presente año, el mes que acabamos de terminar, se perdieron 555,247 empleos formales, la mayor cifra desde que hay registros disponibles. Este dato se suma a los 198,033 puestos de trabajo que se dieron de baja del 13 al 31 de marzo, según información del IMSS y la Secretaría del Trabajo en una conferencia mañanera que fue el día 8 de abril, de tal forma que en total los empleos que hasta el día de hoy se han perdido durante las 3 últimas quincenas suman 753,280 empleos. Es de mencionar que la Jornada Nacional de Sana Distancia inició el lunes 23 de marzo. No obstante, los datos revelan que las empresas comenzaron a tomar medidas antes de que iniciara el periodo de distanciamiento social. Mire usted, hay un sector muy importante también que está sufriendo estas consecuencias y es el sector turístico. El sector turístico tiene más caídas. Al 30 de abril se tienen contabilizados en el IMSS 19,928,000 puestos de trabajos formales, 2.2% menos que en el mismo mes del año anterior, la mayor caída desde finales del 2009. Las mayores bajas fueron en estados con vocación turística, Quintana Roo 18.1%, mientras que en Baja California Sur y Guerrero reportaron 10.8 y 6.3% respectivamente. Esto la verdad nos puede dar una idea que nos estamos convirtiendo en un país de pobres totalmente. Hay preocupación de varios organismos, de la CEPAL incluso, de este organismo que mide la economía aquí en América Latina, habla de la enorme cantidad de desempleos que pueden afectar terriblemente nuestra economía y bueno, seremos prácticamente un país de pobres. Hoy hablamos de 60 millones de mexicanos que viven en pobreza y que un tanto más como de 10 millones o 12 viven en pobreza extrema. Con lo que estamos viviendo el día de hoy se suma prácticamente o se tienen contemplados prácticamente 1 millón más de pobres en este país. Hoy si tiene usted la oportunidad de leer la columna de Mario Maldonado ahí en El Financiero, se la encargo. Por el bien de todos, primero los pobres, es una de las frases más recurrentes del presidente López Obrador. Su proyecto de nación, autoproclamado como la Cuarta Transformación, tiene como premisas más importantes el combate a la pobreza y la corrupción. Últimamente, en ninguna de las dos ha dado resultado.
Por el contrario, aunque las encuestas de popularidad aún no lo registran, el presidente vive una de las peores crisis de su vida política, con escándalos, primero con el Barclays y principalmente por la debacle económica de la que recogerá las cenizas en lo que resta de su sexenio, y luego con lo de la Rocío Gay, ¿no?, la secretaria de Energía, que recomendó a su compadre Arturo Quintanilla para que los sobrinos de este adquirieran unos contratos millonarios por 114 millones de pesos ante el IMSS para venderles ventiladores respiratorios. Este combate a la corrupción prácticamente está destruido, por más que el presidente le quiera echar o decir que no son iguales. La realidad nos dice otra cosa, los hechos nos señalan otras cosas. Vivimos de realidades, no de defensas ideológicas. Vivimos de realidades, lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo, una enorme corrupción, tráfico de influencias, conflicto de interés, riqueza mal habida, utilización del cargo público para traficar y lograr acomodar en contratos millonarios a parientes políticos. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno, esta semana el Coneval y el Instituto Mexicano del Seguro Social le dieron dos de las peores noticias que se le pueden dar a cualquier gobierno, pero más uno cuya bandera política fue la defensa de los más desprotegidos. Primero los pobres, por el bien de México, primero los pobres, acuérdese usted. El Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, publicó un análisis demoledor, que la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus aumentará entre 6.1 y 10.7%. Aumentará 6.1 y 10.7 millones las personas en condiciones de pobreza extrema en México durante el 2020. Es decir, esta pandemia generará 6 millones y poquito más, y entre 6 y 10 millones de personas en condiciones de pobreza extrema en este 2020. Imagínese usted, entre 6 y 10 millones de personas más pasarán a engrosar las filas de la pobreza extrema en este presidente que presumió que primero rescataría a los pobres. Su política está muy mal encaminada. ¿Cómo no generar pobreza cuando no se apoya a quienes generan los empleos? ¿Cómo no despedir a tus empleados cuando no tienes para pagarles mucho más allá de que sea una medida o un acto inconstitucional? ¿Cómo sostienes el pago de tus trabajadores y al mismo tiempo el pago de tus impuestos cuando nuestra economía está detenida a causa del coronavirus, donde el llamado constante es quédate en tu casa? Imposible. El discurso de primero los pobres aquí se cae, porque el presidente de la República no podrá seguir sosteniendo sus programas sociales si no hay dinero para repartir a los más necesitados. Y digo, el tema de los más necesitados y los más vulnerables y entregarles apoyo está muy bien, qué bueno, pero por otro lado el presidente tiene que cuidar que los empleos no se caigan. Tiene que generar las condiciones para que los empleadores o los empresarios, los micros, las pequeñas y medianas empresas puedan seguir sosteniendo a sus empleados, seguirles pagando, que tengan dinero para que haya movilidad económica, ¿no? Ante esto incluso ya se pretende regresar a una normalidad económica. Ya se está hablando, por ejemplo, del área automotriz, ¿no?, que es una de las áreas muy importantes en este país que no pueden seguir siendo detenidas, porque Estados Unidos requiere
un tanto por ciento de las piezas que se hacen aquí en México, ¿no? Acuérdense que tenemos un tratado de libre comercio, ¿no? El tratado de libre comercio que se acaba de firmar. Entonces, pues así están las cosas, como el presidente de la República va a seguir sosteniendo a los pobres cuando en este país hablamos de que muchos empresarios simple y sencillamente van a quebrar o ya quebraron. ¿Cómo volver a reactivar la economía cuando tenemos a un presidente que desprecia a los empresarios? Cuando tenemos a un presidente que ofende al país entero. O sea, no se puede. Es el peor dato que tenemos, ¿no? De que va a aumentar la pobreza en nuestro país, entre 6 y 10 millones de personas en pobreza extrema. La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 obligó a casi todo el mundo a cerrar sus actividades no esenciales. Esto provocó una recesión económica mundial, sin duda, estamos de acuerdo en esto. Muchos países, sin embargo, destinaron un tanto por ciento de su Producto Interno Bruto para ayudar a sus empresarios. Flexibilizaron el pago de los impuestos, ¿no? Para poder seguir sosteniendo a sus empleados, para que no los despidieran. En este país no sucedió esto, y sobre todo cuando hay un presidente que únicamente escucha a su conciencia, que no ha de estar muy bien, y algo estará pasando en el cerebro de esta persona que no comprende lo que estamos viviendo. Bueno, pues sí, provocó una recesión económica mundial la pandemia, sin duda. Los países que reaccionaron tarde, como Estados Unidos incluso, están pagando muy caro las consecuencias. Su número de contagios supera 1.400.000 y los decesos están cerca de 300.000, imagínese usted, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en abril en un 14.7%, con un acumulado de 20.5 millones de puestos de trabajos perdidos. Es la peor crisis desde la Gran Depresión de 1929. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. México, por su parte, ha hecho poco para evitar la quiebra masiva de empresas y la pérdida de empleos. Según el Fondo Monetario Internacional, apenas han inyectado a la economía recursos que equivalen a 1.1% de su Producto Interno Bruto. Así, la estimación de una debacle de 6.6% en 2020 no estará ni cerca de recuperarse en el 2021, como si es previsible en el caso de Estados Unidos, pues el organismo internacional proyecta un rebote de solo 3% en el 2021. La fotografía de México en los 2 primeros años del gobierno de López Obrador será de espanto, dice Mario Maldonado. 2 contracciones económicas consecutivas, la pérdida de los empleos formales creados en los últimos 24 o 36 meses, el incremento de la pobreza en al menos 6 millones de mexicanos y como colofón, el previsible aumento en la violencia e inseguridad, porque ya lo sabe usted que la inseguridad sigue subiendo al grado que el presidente hizo lo que tanto criticó de los otros gobiernos anteriores con respecto a los militares. Hoy el presidente López Obrador ha pedido la ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha pedido la ayuda de nuestro glorioso ejército para realizar tareas que no le competen, como él mismo lo había dicho durante tanto tiempo que le echó a los gobiernos tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto. Así que la inseguridad sigue subiendo y no hay de otra. La Guardia Nacional no ha servido, tiene que venir el ejército para echar vigilancia en todos los municipios de nuestro país, hasta que alguien diga que no es posible que el ejército esté en las calles y recurra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Porque pues también ahí monopolizar la seguridad en manos del ejército, pues también es un dato y una información o algo muy relevante que no debería de estar sucediendo. Se supone que el presidente para eso había creado la Guardia Nacional. Ya vio que se creó la Guardia Nacional. Bueno, pues la Guardia Nacional no está dando resultados. La enorme violencia
no se detiene porque tampoco están dando resultados los abrazos y no balazos. Tampoco están dando resultados los chanclazos. Entonces, pues definitivamente es el ejército nuevamente que tiene que venir a salvarnos a nosotros, los mexicanos, cuando este presidente prometió que el ejército debería de estar en los cuarteles. La violencia sigue creciendo. Lo de Ovidio Guzmán fue el acabose cuando en un operativo fallido tuvieron que soltar. Imagínese usted. Bueno, pues así están las cosas. Así están las cosas con la pobreza de lo que hoy estamos viviendo, en donde definitivamente la Secretaría, por ejemplo, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues ya saben, niegan como todos lo han negado, negó que haya militarización en el país, fíjese, nada más, y aseguró que a diferencia de lo que ocurrió en administraciones pasadas, el decreto del presidente López Obrador, que se publicó este lunes, regula la participación de las Fuerzas Armadas. La manga, ¿qué? El ejército va a estar en las calles cuidando la seguridad, hombre. ¿Por qué le hacen al cuento? ¿Por qué tratan de engañarnos como si fuéramos, que no tuviéramos conocimiento o no supiéramos? ¿Por qué tratan de engañarnos? ¿Por qué hacen lo mismo que los gobiernos anteriores? ¿Por qué buscan disfrazar las torpezas y las incapacidades de este gobierno? No lo entendemos, sinceramente. Nos tratan como niños, como si no supiéramos lo que está sucediendo. Sinceramente, molesta mucho esta actitud del presidente López Obrador. Pero bueno, lo han negado ya en voz de incluso del secretario de Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo. Así que, pues, incluso los gobernadores, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, informó que analizará la constitucionalidad de esta medida. Fíjese bien, ya que señaló que la seguridad de las familias es la prioridad elemental del Estado con base a la ley y al federalismo. Se rompe el pacto federal. Por eso le decía yo, hasta que algún municipio recurra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? ¿En qué será? En una acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional. Creo que es una controversia constitucional, si no me equivoco, y seguramente esta controversia que se lleve a cabo, pues seguramente únicamente beneficiará al municipio que la promueva, ¿no? Porque también esto tiene sus alcances, y entonces seguramente únicamente será al beneficio que promueva este recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra vez el ejército en las calles, otra vez tendremos los patrullajes, y a ver qué tanto aguantan ellos, porque ya ve que el presidente les dijo y les dio instrucciones a los militares de que cuando los ofendieran, pues no metieran ni las manos. Los han apaleado, les han aventado de piedras, los han insultado, han sido humillados nuestro glorioso ejército mexicano, cosa que tampoco puede ser permitida ya. Nuestro glorioso ejército mexicano, a quien respetamos, nuestra Marina Armada, que respetamos, que son nuestras instituciones más confiables en este país, lo digo con mucha honestidad. Nuestras instituciones de las Fuerzas Armadas, las que nos protegen, las que garantizan la soberanía de este país, no puede andar cuidando o haciendo la tarea que la Constitución señala que debe de hacerlo una autoridad civil. Así que, pues, también este gobierno no ha podido con el paquete. El ejército nuevamente a las calles a buscar protegernos, y a ver qué va a pasar, pero seguramente van a recurrir ante el Congreso, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando echar para abajo
la militarización de nuestro país. Nuestro glorioso ejército sigue siendo mal utilizado, muy mal utilizado. Bueno, hay 3 derrotas del presidente de la República que no podemos dejar pasar. Primero, lo de la ley Bonilla, usted lo sabe, lo de la ley Bonilla que no pasó y que yo creo que fue algo muy bueno, que nos marca un precedente importante, lo sucedido con la ley Bonilla, donde prácticamente echaron para atrás su pretensión de quererse quedar en el cargo o ampliarle el cargo al señor Bonilla, gobernador de allá de Baja California, si no me equivoco, donde buscaba perpetuarse pues ahí por otros 3 años más. Fue para atrás ya esta ley Bonilla. Hay que recordar que hasta la propia exministra o ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, incluso lo apoyaba a él y dijo, no, sí va a prosperar esta ley y tenemos gobernador para 5 años, estaba diciendo Olga Sánchez Cordero. Ahora lo celebra, dice que qué bueno que no procedió, ¿verdad? Pero en su momento fue a apoyar al gobernador Bonilla cuando se promovió esto ante el Congreso, que el Congreso de allá sí lo avaló, ¿no? Pero bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha echado para abajo. Va para abajo la ley Bonilla, es un buen aliciente, es una buena señal de que existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este país, la verdad que sí. Y es importante que no nadie socave pues nuestra Constitución, nuestras leyes, y esto es muy importante. Luego viene el otro caso también que tiene que ver con la ley que había propuesto el presidente de la República, decreto de la austeridad que envió al Congreso para ser discutido, donde prácticamente este señor, el presidente de la República, disponía del presupuesto de los recursos públicos destinados para distintas dependencias. Podía él disponer discrecionalmente de todos los recursos, una ley que otorgaba facultades plenipotenciarias, digámosle así, para manejar el presupuesto a su gusto del presidente de la República. Mario Maldonado dijo que no iban a sesionar, que porque por lo del COVID y del contagio, pero la verdad es que todos los legisladores se mantuvieron unidos, PAN, PRD, PRI, se mantuvieron unidos y bueno, fuertes y firmes, y lograron echar para abajo esta sesión donde pretendían otorgarle facultades extraordinarias, discrecionales a Andrés Manuel López Obrador para hacer del presupuesto lo que le venga en gana. Y ahí también podemos decir que tenemos legisladores que todavía tienen dignidad, sinceramente. Y el otro tema es de los médicos, la ofensa de los médicos que hizo el presidente de la República, donde pues también los tachó de mercantilistas, y bueno, el rechazo absoluto de las diversas organizaciones y asociaciones de pediatras, de especialistas en ginecología y un sinfín de especialidades, médicos generales incluso, rechazaron que el presidente de la República los haya llamado mercantilistas. Tuvo que retractarse y disculparse así a regañadientes, pero lo tuvo que hacer. Sinceramente, esto nos habla también de que así como los médicos y las asociaciones están unidas para rechazar cualquier señalamiento, así también deberían de tomar en serio los empresarios, los del Consejo Coordinador Empresarial, que una y otra vez han insistido ante un presidente que los ha rechazado rotundamente ante las diferentes propuestas que ellos han querido presentar. Así que bueno, ahí está, para que quede como ejemplo también y se vea que cuando estamos unidos se pueden hacer bien las cosas. Bueno, ya presentó el presidente el plan de regreso a lo que llaman la nueva normalidad. Es lo que se está manejando, es el semáforo del regreso a la nueva normalidad, que consta de 3 fases. Además, presentaron un semáforo para que la población regrese a laborar, a clases y a los eventos sociales. La secretaria de Energía
Habló de este plan para el regreso a la normalidad que comienza a partir del 1 de junio, donde permanecerán las medidas sanitarias, pero contempla la reapertura de actividades esenciales como la minería, la construcción y la fabricación de equipo de transporte por medio de un semáforo que determinará la apertura de actividades. La secretaria de Economía informó que el plan consiste en 3 etapas. La primera, 18 de mayo, con la reapertura de 269 municipios de La Esperanza. Fíjese nada más, qué barbaridad. Municipios de La Esperanza. En 15 estados donde no se registran casos de COVID-19 ni colindan con municipios con contagio. La segunda etapa de preparación del 18 al 31 de mayo, donde se decidió incluir como actividades esenciales la industria de la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte. Y la tercera, a partir del 1 de junio, las actividades sociales, educativas y económicas serán acorde a un semáforo de riesgos. El semáforo tendrá 4 colores que indican el nivel de alerta y protocolo de cuidado para la ciudadanía. Así que, semáforo rojo, máximo de alerta sanitaria. Solamente están en esta etapa, solo están en operación las actividades esenciales, incluye minería, construcción y fabricación de equipo de transporte. Semáforo naranja alto, en esta etapa se encuentran en operación actividades esenciales y de manera reducida las no esenciales. Semáforo en amarillo intermedio, en esta etapa las actividades se encuentran acotadas en el espacio público y actividad económica plena. Semáforo verde cotidiano, reanudación de actividades escolares, sociales y de esparcimiento. En esta etapa la actividad económica será plena con la reapertura de bares y gimnasios, entre otros. También se incluye el regreso a clases. Así que ahí tenemos ya la normalidad de nuestras actividades que están saliendo ya manejándose ahí por parte de la Secretaria de Economía. A ver, saludos a nuestro amigo Luis Enrique Barrios Ríos. Muchos saludos, gracias por vernos, mi capi. Luis Ramos, de veras, qué nefastos medios de comunicación cuando salió este imbécil a decir algo en sexenios pasados. Siempre hemos hablado de la corrupción de los gobiernos pasados. Hemos hablado de lo nefasto del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo corrupto y los rateros que fueron. No lo estamos diciendo en este momento, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Hemos hablado del corrupto de Javier Duarte de Ochoa, de Humberto Moreira de Coahuila, de todos estos personajes corruptos y ladrones que se han hinchado del dinero de nuestros recursos públicos, de nuestro dinero. Bienvenida a todas las críticas, pero no cree usted que decimos esto de momento porque esté López Obrador. Siempre hemos sido muy críticos. Saludos a Rafael Castillo, que dice periódico chayotero, mediocre, arrastrado. Él no tiene la culpa, son los empresarios. ¿Por qué no le tiran a los empresarios? Pues sí, pero los empresarios también tendrán un cierto margen para seguir sosteniendo a sus empleados. Nadie puede seguir sosteniendo a los cuando no se tienen los recursos suficientes, ¿no? O sea, no vas a sacar de donde no hay, pues. La gente tiene el mal pensamiento que los empresarios están podridos en dinero, como los pintan en las caricaturas, ¿no? Con disfraces de cochinos, ¿no? Y con signos de pesos y un montón de dinero ahí tirado. Pues no, la situación está muy difícil para todo el mundo. Aquí de lo que se trata es del apoyo del gobierno. De eso se trata, eso es todo. Nadie puede sostener a empleados cuando no se tiene para pagarles y al mismo tiempo hay que pagar impuestos. Bueno, además no pidieron que les condonaran impuestos, pidieron prórrogas. Bueno, Luis Ramos, saludos a Ruiz Ramos, ya le dimos contestación. A Luis Alberto Prieto Mateos, gracias. Pedro López Ascorra, muchísimas gracias por vernos. Francisco Javier García, por algo le dicen la chimoltrufia. Pues sí, porque el presidente dice una cosa y después dice otra cosa. Bueno, David Díaz Fonseca lo está viendo. Bueno, oye, muchas gracias al ingeniero David Díaz Fonseca. Francisco Javier García, tanto que lloraron el Peje, Noroña y la Tatiana porque el ejército estaba en la calle y ahora, ¿por qué callan como momias? Pues sí, es lo que decíamos, ¿no? Se quejaron mucho, López Obrador se quejó mucho, le tiró mucho al comandante Borolas, como él lo puso, porque es muy bueno para poner apodos, ¿no? Pero le dijo que por qué tenía el ejército en las calles, que el ejército no debería estar en las calles. Y hoy como presidente
Criticó a Peña Nieto y criticó a AMLO. Y hoy como presidente está sacando al ejército de los cuarteles para seguir vigilando las calles, porque su plan o su estrategia no ha servido para nada. Bueno, así que saludos a todos ellos, ¿no? Muchísimas gracias por vernos. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar inmediatamente. No se vayan.